Bueno, la sesión de hoy, pues como hemos dicho, es cómo redactar una política o cláusula informativa de privacidad. Vamos a... La sesión de hoy va a girar en torno a dos principios que vamos a ver, el deber de informar y el principio de transparencia. Como supongo que ya sabéis todos, cualquier empresa o organización, por el simple hecho de tratar datos de carácter personal, está sujeto a la normativa reguladora de protección de datos, reglamento y la ley orgánica. Una de las principales obligaciones que tiene el responsable del tratamiento, es proporcionar información. Esa información se tiene que dar con independencia de los tratamientos que se tengan que realizar, sea pues tratamientos en relación de empleados, sean en relación a tratamientos de clientes o sean pues, de usuarios de páginas web, etc. Esta información que hay que dar en función de los destinatarios podrá adoptar diferentes tipos de soportes. De ahí que la definición de la ponencia de hoy sea cómo redactar una política de privacidad o una cláusula informativa. Entonces, empezando por el principio, la regla general, y ponemos regla general porque como vamos a ver a lo largo de la ponencia van a haber excepciones, es que antes de iniciar un tratamiento de datos tenemos que informar. Tenemos esta obligación de informar. ¿Dónde o qué es lo que tenemos que informar? Como vamos a ver, en los artículos 13 y 14, y lo vamos a desarrollar a lo largo de la ponencia, son los que nos van a indicar de qué tenemos que informar. Pero no solo tenemos que tener en cuenta de qué tenemos que informar, sino que también vamos a ver a lo largo de la ponencia cómo podemos informar y cuándo tenemos que informar. En función, como hemos dicho antes, de los tipos de tratamientos, vamos a tener que adoptar esa obligación de información a una manera u otra. Entonces, aquí os hemos puesto unos ejemplos en cuanto a los tipos de tratamientos que creemos que por el sector pues vais a desarrollar principalmente. Si bien, obviamente, pueden haber otros tipos de tratamientos. Hemos pensado en empleados, pueden haber socios o miembros de fundación, beneficiarios o incluso actividades de tratamiento. Todas estas actividades, en la medida en que comportan un tratamiento de datos, comportan la obligación por parte del responsable de tener que cumplir con esa obligación de información. Y esa obligación de información es lo que vamos a ver ahora a través de las siguientes slides. De acuerdo. Disculpad un segundo, volviendo al principio, que no os lo hemos comentado, pero si bien es cierto que esta sesión es una sesión meramente teórica, creemos que quizás para hacerlo un poco más dinámico y sin perjuicio de que resolvamos las dudas que os puedan surgir al final de la sesión, si tenéis alguna duda a medida que vayamos explicando que tenga que ver con algo que os hemos contado, o queréis que os pongamos algún ejemplo para haceros una idea de lo que estamos hablando, pues no dudéis en interrumpirnos, en lanzar una pregunta al chat. Las iremos filtrando. Si vemos que la pregunta tiene que ver justo con lo que estamos explicando o que respondiendo a la pregunta se va a entender mejor, la respondemos al momento. Si vemos a lo mejor que es una pregunta de respuesta más larga, pues ya lo dejamos para el final de la sesión o para la próxima sesión. Pero bueno, eso, que preguntad cuando queráis, que estaremos atentos, y si no, desde la Fundación ya nos avisarán. Siguiendo con lo que decía Sonia, la obligación de información la tenemos regulada en los artículos 13 y 14 del reglamento. Luego, al final de la presentación, os vamos a dejar un enlace al Reglamento General de Protección de Datos, ¿de acuerdo? Y aquí, básicamente, para ver cómo tenemos que cumplir con esta obligación de información, debemos hacer una doble diferenciación. Es decir, podéis estar ante dos grandes supuestos. El primer supuesto, que es el que está regulado en el artículo 13, es aquel en el que, como fundación o asociación sin ánimo de lucro, vais a recibir los datos personales directamente del interesado, directamente del titular de esos datos. Es decir, va a ser el titular quien os va a facilitar a vosotros, fundación, el dato personal. Un ejemplo muy sencillo. Como decía antes Sonia, ¿no? Pues no solo estamos hablando de datos personales de beneficiarios o socios de la fundación, sino también algo tan básico como vuestros empleados, ¿de acuerdo? Pues
Aquí tenemos un claro ejemplo. Vuestros empleados os van a facilitar a vosotros directamente los datos personales. Este supuesto, como decía, está regulado en el artículo 13 y, como veremos, tiene unas implicaciones distintas del segundo supuesto, que es el que está regulado en el artículo 14, ¿de acuerdo? Que es cuando los datos personales no los habéis obtenido del interesado, sino de un tercero, ¿de acuerdo? Será, entendemos, en la minoría de los casos a los que podéis hacer frente, pero bueno, también está bien saber que existe. ¿A qué ejemplo nos estamos refiriendo aquí? Pues imaginaros, siguiendo con los empleados, imaginaros que contratáis a una empresa para que esa empresa os pase currículums de posibles candidatos, ¿de acuerdo? Esta empresa, el tercero, os está facilitando un dato personal del candidato al puesto de trabajo. El candidato al puesto de trabajo, persona física, es el titular de ese dato personal, pero ese dato no lo obtenéis directamente del candidato, sino que os lo facilita un tercero, ¿de acuerdo? Pues bien, este es el supuesto que regula el artículo 14, ¿de acuerdo? Otra cuestión importante a tener en cuenta es que existe libertad de forma a la hora de informar. Es decir, lo más habitual es que cumpláis con esta obligación de información por escrito, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que también podéis cumplir con la obligación de informar de forma verbal, ¿de acuerdo? No es lo recomendable. ¿Por qué? Porque como responsables del tratamiento, como fundación, no solo debéis cumplir con la normativa, sino que además, novedad del reglamento, debéis estar en disposición de acreditar que habéis cumplido con esa normativa. Por eso mejor dejar plasmado en un papel el cumplimiento del deber de información. Si, por ejemplo, ese deber de información, esa cláusula informativa, la incluís en un papel físico, como este de aquí, pues bueno, pues sería una buena práctica que quien recibe ese papel, el interesado, el titular de los datos, firme el papel conforme lo ha leído. Vosotros os guardáis una copia de ese papel firmado por el interesado y así el día de mañana podéis acreditar que sí que cumplisteis con esa obligación de información. Imaginaros que no tenemos un papel físico como el que os enseñaba ahora, sino que estamos en un entorno web, ¿de acuerdo? También bastante habitual. ¿Cómo acreditamos que habéis cumplido con ese deber de información? Pues bien, pues mediante la típica casilla, ¿no?, que se marca con un clic por parte del interesado, he leído y entendido esta política de privacidad. Es otra forma, ¿de acuerdo?, de hacer ver que habéis cumplido. ¿De acuerdo? Después de esta diapositiva general, vamos a pasar ya a la primera gran parte, ¿de acuerdo?, que es de qué tenemos que informar, qué información tenemos que dar. Sí, y aquí, como ha dicho Manel, nos vamos al artículo 13. El artículo 13 nos va a listar toda aquella lista de información que debemos proporcionar. La primera que tenemos que dar es la identidad y los datos de contacto del responsable. Por ejemplo, aquí os hemos puesto un ejemplo inventado de lo que se consideraría información completa de la identificación del responsable, ¿no? Nombre, dirección, teléfono y dirección de contacto de correo electrónico, por si lo tiene. Ahora os vamos a ir listando toda la información que tenéis que dar, ¿de acuerdo? No es necesario que apuntéis, esto ya veréis que es bastante información, es tan sencillo como ir al artículo 13 del reglamento y ahí veréis toda la información que tenéis que dar cuando tratéis datos personales, ¿de acuerdo? Además de la identidad y datos de contacto del responsable, si habéis designado a un delegado de protección de datos, deberéis dar sus datos de contacto. Aquí tenéis una sesión, diría que es la quinta o la sexta, ¿de acuerdo?, donde vamos a analizar y también la vamos a impartir nosotros en qué supuestos debéis designar a un delegado de protección de datos. Que sepáis, bueno, quizá ya lo sabéis, que no siempre es obligatorio nombrar a un delegado, ¿de acuerdo? Está previsto, los supuestos en los que los debéis nombrar están previstos en el reglamento y además tenéis supuestos adicionales en la ley orgánica de protección de datos. Aunque no estéis obligados a nombrarlo, ¿de acuerdo?, podéis nombrarlo de forma voluntaria y en este caso, si lo tenéis, que sepáis que cuando deis la información debéis presentar también sus datos de contacto. No es necesario la identidad, no es necesario, pues, el delegado de protección es fulanito de tal, no. Simplemente dónde se puede contactar con este delegado.
También otra de las obligaciones o de la información que debéis proporcionar son las finalidades del tratamiento y las bases jurídicas. Por finalidades del tratamiento tenemos que indicar para qué vamos a utilizar los datos de carácter personal y si esa finalidad es más de una, pues indicar todas ellas. Y también vamos a tener que identificar las bases jurídicas. Como sabéis, las bases jurídicas sería la habilitación legal por la cual podemos tratar esos datos de carácter personal. Esta habilitación legal las encontramos en el artículo 6 del reglamento y entonces aquí lo que se trata es de intentar identificar, voy a tratar los datos para esta finalidad y la base legítima o la habilitación legal que me lo permite es esta, listando y cogiendo cada una de ellas del artículo 6 en función de la finalidad para la cual tratéis los datos. Si la base jurídica es el interés legítimo, que es una de las bases jurídicas pues, que se puede utilizar, en ese caso habría que indicar cuál es el interés legítimo que legitima ese tratamiento. Si decimos que la base jurídica que nos permite tratar los datos, por ejemplo, es un contrato, pues vamos a identificar ese contrato. O si la base jurídica, por ejemplo, es el cumplimiento de una obligación legal, pues vamos a indicar en virtud de qué ley podemos tratar esos datos para esa finalidad. Bueno, el ejemplo, bueno, te voy a decir que el ejemplo que hemos puesto es uno en el que se identifica la finalidad, se tratan los datos, por ejemplo, pues para poder prestar un servicio y la base jurídica del tratamiento, en este caso, pues ya se dice que es la ejecución del contrato y ya se identifica que es el contrato que en este caso el usuario tiene suscrito con en este caso el responsable del tratamiento indicando al lado el artículo que correspondería con la base jurídica, si bien la indicación del artículo no es obligatoria. Aquí simplemente para puntualizar un aspecto que podría inducir a confusión, ¿de acuerdo? Como se indica en la presentación, si, por ejemplo, tratáis los datos personales de un sujeto para distintas finalidades, para 3 finalidades, ¿de acuerdo? Es importante listar esas 3 finalidades y no solo la principal, ¿de acuerdo? Y además, como cada finalidad va a tener su base jurídica legitimadora, es importante indicar qué base jurídica legitimadora, ¿de acuerdo?, se corresponde con cada finalidad. Esto está relacionado, en cierto modo, con el principio de transparencia que veremos en la última parte de la sesión, pero básicamente es que, oye, que además de cumplir con el deber de información, es decir, además de dar toda esta información que estamos viendo, debemos dar esta información de forma transparente. Es decir, de tal forma que el sujeto que reciba la información la entienda y sepa qué estamos haciendo o qué vamos a hacer con sus datos personales. Siguiente punto, ¿de acuerdo? Los destinatarios o categorías de destinatarios de los datos personales. Es decir, aquí vosotros como fundación os vais a tener que hacer una pregunta, ¿de acuerdo? Y es, ¿comparto con alguien estos datos personales que estoy tratando? Si la respuesta es sí, deberéis indicarlo en la cláusula informativa, ¿de acuerdo? Aquí simplemente que sepáis que no es necesario incluir todas las denominaciones sociales de esos terceros con quienes compartáis los datos, sino que simplemente, como se puede ver en la diapositiva, podríais identificar categorías de destinatarios, como hemos hecho en el ejemplo, ¿no? Pues tus datos de carácter personal se comunicarán a empresas del sector de la educación, ¿de acuerdo? Si no tenéis a muchos terceros, les podéis identificar. ¿Cuál es el problema de identificarles individualmente? Pues que si el día de mañana cambiáis a uno de esos terceros, os veríais obligados a modificar la política de privacidad, ¿de acuerdo? Entonces, quizá tiene más sentido, quizás es más práctico incluir categorías de destinatarios que no destinatarios individuales. Otra de las cosas que también hay que valorar, no solo son también aparte de las comunicaciones de datos, también mirar si esas comunicaciones de datos que vamos a hacer van a implicar que los destinatarios o los recipientes de esos datos estén situados en países fuera del espacio económico europeo. Si fuese ese el caso, estaríamos ante transferencias internacionales de datos. En ese caso, también deberíamos incluir esta información en la política o en la cláusula o en la circular informativa en cuanto al tratamiento. Deberíamos de indicar pues, que tenemos la intención de transmitir estos datos, en este caso fuera del espacio económico europeo, e indicar aquellas garantías que queremos adoptar para poder demostrar que esas
transferencias van a cumplir y van a ser seguras en relación a lo que es la protección de los datos de carácter personal. Aquí, bueno, sabéis que eso está regulado a partir del artículo 44 del reglamento, donde se regulan las diferentes transferencias internacionales, los diferentes tipos que hay de medidas para poder asegurar que sean unas transferencias seguras. Y aquí, por ejemplo, os hemos puesto un ejemplo en el que sería una transferencia internacional de datos efectuada a uno de aquellos países en los que la Comisión ha considerado pues, que son un país seguro a pesar de estar fuera del espacio económico europeo. Como estáis viendo, a través de todos estos puntos del deber de información, y ahora voy con el siguiente, ¿de acuerdo? Estamos analizando, como decíamos, la obligación de informar, estamos viendo los puntos sobre los que se tiene que informar, pero veréis que también ello está conectado con multitud de otras obligaciones. Pues, por ejemplo, tenemos que informar si hay una transferencia internacional de datos, como decía Sonia. Sí, de acuerdo, con eso cumpliríamos con el deber de información. Pero, además, si hay esa transferencia, deberemos cubrir esa transferencia, ¿de acuerdo?, conforme a los mecanismos previstos en el reglamento, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, si hay una cesión de datos, punto que veíamos antes, bueno, pues aparte de informar sobre la cesión de datos, esa cesión de datos deberá estar cubierta también como una base jurídica legitimadora, ¿de acuerdo? Entonces, veis que el deber de información lleva aparejadas pues multitud de obligaciones que podríamos llamar paralelas. Sí, es como una valoración previa para saber realmente que aquello de lo que vamos a informar pues se ha hecho la valoración y se cumple pues con toda la serie de obligaciones que comporta poder pues decir en este caso pues las cesiones o las transferencias internacionales de datos. Exacto. Otro ejemplo lo encontramos en el siguiente punto respecto del que tenemos que informar el plazo de conservación de los datos o criterios para determinar el plazo. Efectivamente, para cumplir con el deber de información, deberemos decirle al interesado durante cuánto tiempo vamos a conservar sus datos. Pero previo a esto, deberemos hacer un análisis interno en nuestra organización para determinar, ¿de acuerdo?, cuánto tiempo vamos a conservar los datos. Ello está vinculado con el principio de minimización, ¿de acuerdo? Y básicamente deberá realizarse un análisis tratamiento por tratamiento, dato por dato, ¿de acuerdo?, para ver durante cuánto tiempo tenemos que conservarlos. Aquí, como con las cesiones, no es estrictamente necesario indicar el periodo de tiempo concreto durante el cual conservaremos el dato. Es decir, pues este dato lo vamos a conservar durante 3 años, ¿de acuerdo? Si lo decimos, bien, si no, no es estrictamente necesario. Bastaría apuntar el criterio que hemos utilizado para calcular ese periodo de tiempo. Pues, por ejemplo, trataremos tus datos mientras mantengamos la relación contractual contigo, ¿de acuerdo? O mantendremos tus datos o conservaremos tus datos durante el tiempo que la ley nos obligue a ello. Siguiendo también la lista del artículo 13, otra de las informaciones que tenemos que proporcionar es informar a los usuarios, a los titulares de los datos, de los derechos que les asisten como interesados. Entonces, sabéis que el reglamento regula entre los artículos 15 y 22 los derechos que tienen los interesados, derecho de acceso, limitación, etcétera, y una de las obligaciones del responsable es informar de la existencia de esos derechos y de cómo pueden ejercitarlos. A partir de allí, la información pues, puede ser más extensa o puede ser, podemos incluir más información, descripción. En cuanto al contenido de cada derecho, podemos informar simplemente de la existencia de esos derechos y de cómo ejercitarlos. En el caso de que hubiésemos optado porque una de las bases legitimadoras del tratamiento hubiese sido el consentimiento, entonces también deberíamos aquí incluir el derecho que le asiste al interesado de poder retirar el consentimiento. Aquí esto lo hemos puesto más abajo porque cuando hacemos un tratamiento, las bases legitimadoras del artículo 6 que hemos utilizado, pues entre ellas no está el tratamiento el consentimiento como una base legitimadora, pues bueno, pues no haría falta informar de que si has dado el consentimiento puedes retirarlo porque no habría consentimiento. Pero hay que tener claro que no solo hay que informar respecto de los derechos, sino que si preveemos
o sabemos que vamos a utilizar el consentimiento, pues también hay que informar para que el usuario sepa que lo puede retirar en cualquier momento. Bueno, antes de seguir, hemos visto que Rosa ha hecho una pregunta en el chat. Rosa nos dice, buenas tardes, ¿cómo se podría tratar la utilización de un formulario de Google después de la última sentencia Schrems? Creo que los servidores están en Europa, pero ¿cómo podemos verificarlo en todo momento? Simplemente para aquellos de vosotros que no lo sepáis, Schrems es el nombre por el que se conoce como caso Schrems II, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2021, mediante la cual se declara que Estados Unidos deja de ser un país seguro, ¿de acuerdo? Entonces, si te parece bien, Rosa, podemos dejar esta pregunta para el final, para no meternos en este debate, que de hecho es un debate interesante, pero que ya sale un poco de lo que sería el deber de información y es más materia de transferencias internacionales. Y si no nos dirá tiempo hoy, resolvemos la duda durante la próxima sesión de carácter práctico, ¿de acuerdo? Y yo también por sumar, o sea, sobre todo porque como la sesión está siendo grabada, o sea, no pasa nada porque podemos ir haciendo cortes, pero a lo mejor está bien que se hagan toda la sesión, ¿no? La teoría y luego ya al final la parte de preguntas, pues para que os sintáis todos más cómodos de preguntar lo que sea y también pues para facilitar un poco el seguimiento del vídeo a posteriori. Simplemente por sumar. Gracias. Nos parece bien, Lola. Siguiendo con el deber de información, ¿de acuerdo? También deberemos informar del derecho a presentar que tiene el interesado a presentar una reclamación ante la autoridad de control, ¿de acuerdo? En este caso, la autoridad de control en España es la Agencia Española de Protección de Datos. Aquí os hemos puesto un ejemplo, pero la verdad es que tampoco no tiene más. Es relativamente sencillo y formal. Simplemente, oye, pues te puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, ¿de acuerdo? Aquí, sí, el siguiente punto no creemos, lo hemos dejado para el final porque no creemos que dado vuestro sector de actividad, que os lo encontréis demasiado, que realicéis este tipo de actividades, pero corregidnos si realmente lo hicierais de forma habitual, ¿de acuerdo? Son las decisiones individuales automatizadas, ¿de acuerdo? Es decir, deberéis informar en la cláusula o política de privacidad si lleváis a cabo decisiones individuales automatizadas, como la elaboración de perfiles. ¿Qué significa una decisión o qué es una decisión individual automatizada? Es una decisión que produce efectos sobre el interesado, sobre un individuo, y en la que no interviene un humano, no hay un elemento humano en la toma de la decisión. El ejemplo paradigmático de decisión individual automatizada, pues por ejemplo, la calificación crediticia. Vosotros vais a pedir un préstamo y normalmente pues lo que hacen las entidades financieras es tener un sistema, tener un algoritmo, ¿de acuerdo? Os piden una serie de datos, estos datos se vuelcan en el algoritmo y el algoritmo, sin que haya una intervención humana más allá del diseño, obviamente, del algoritmo, que no se crea solo, toma una decisión, por apto o no apto, ¿de acuerdo? Esto es una decisión individual automatizada, una decisión en la que no interviene un elemento humano. ¿Están prohibidas? No, no están prohibidas. Evidentemente se pueden llevar a cabo, pero cumpliendo con unos requisitos que están en el artículo 22 del reglamento, pero bueno, esto ya sería otro tema. Simplemente, si lleváis a cabo esta toma de decisiones individuales automatizadas, que sepáis que deberéis informar sobre estas decisiones, ¿de acuerdo? Y además deberéis dar cierta información sobre cómo se toma esta decisión, es decir, sobre la lógica aplicada para llegar a la decisión tomada. Vale, y ahora, si os fijáis estos dos epígrafes que están en verde, esto también es información que hay que proporcionar, sin embargo lo hemos marcado en verde porque como ha comentado Manela al inicio, cuando hablamos de la obligación de informar hay que diferenciar entre el artículo 13, que regula la obligación de información cuando se obtienen los datos del sujeto directamente, o bien aquellas situaciones, el artículo 14, que es cuando nosotros obtenemos los datos pero no proceden del interesado. Pues bien,
En el caso del artículo 14, que es cuando nosotros recibimos los datos, pero no los recibimos directamente del interesado, la obligación de información que tenemos como responsables, además de contener todo lo que hemos visto hasta ahora, establece dos elementos adicionales. Deberemos informar sobre la categoría de datos personales de que se trata. Por ejemplo, pues aquí os hemos puesto un ejemplo en donde diríamos pues, que los datos personales que nos han sido proporcionados consisten en los datos de tu currículo, y también tenemos que informar de la fuente de la que proceden los datos. Pues los datos de carácter personal han sido proporcionados por X. Estas dos informaciones son las que tendremos que proporcionar en aquellos casos en los que el sujeto, o sea, nosotros hayamos obtenido los datos, pero no directamente del sujeto, sino de un tercero que nos ha pasado los datos. Pero esta, junto con toda la información anterior que hemos visto. Entonces, con esto acabamos el apartado de la información que tenemos que dar, ¿de acuerdo? Y pasamos al siguiente, que es cómo podemos dar esta información, ¿de acuerdo? La forma en la que la damos. Aquí tenemos dos opciones, ¿de acuerdo? La primera opción, dar toda esta información que está prevista en los artículos 13 y 14 y que hemos visto en las anteriores diapositivas en una sola vez. Dar toda la información en una misma vez, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, os hemos incluido un enlace a la política de privacidad de Médicos Sin Fronteras, ¿de acuerdo? No vamos a hacer clic por si se nos descojeringa la presentación, pero que sepáis que podéis acceder y ahí tendríais toda la información que tenéis que dar, ¿de acuerdo? En una sola vez. Siguiente opción, o segunda y última opción, dar la información por capas, ¿de acuerdo? Esta es una opción que viene dada, una habilitación que nos da el artículo 11 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. ¿Por qué? Bueno, habéis visto que la información que se tiene que dar en virtud de los artículos 13 y 14, pues bueno, es muy extensa, ¿de acuerdo? Entonces, en ocasiones, pensad en si dais un formulario y con ese formulario estáis llevando a cabo un tratamiento de datos, al haber tratamiento tenéis que informar del tratamiento. Pues bien, si tuviéramos que dar toda la información que está prevista en el artículo 13 con ese folleto, pues quizá tendríamos más información sobre protección de datos en el folleto que la información del folleto mismo, ¿no? Entonces, pues perdería un poco el sentido, podría llegar a ser poco comercial, la gente no lo leería. Entonces, para solucionar todos estos problemas, el legislador español nos dice, oye, mira, puedes dar, si quieres, toda la información de una vez, ¿de acuerdo? Pero, si lo prefieres, la puedes dar por capas, ¿de acuerdo? Entonces, en la primera capa, en un primer momento, deberemos dar únicamente la identidad del responsable del tratamiento, la finalidad o finalidades del tratamiento, la posibilidad de ejercitar los derechos, si elaboramos perfiles, información sobre la elaboración de perfiles, pero no creemos que sea vuestro caso, ¿de acuerdo? Y categorías de datos y fuentes de las que proceden los datos en el caso de que no obtengamos los datos del interesado, sino que los obtengamos de un tercero, ¿de acuerdo? El supuesto del artículo 14. Y junto con esta información deberemos dar un enlace a la segunda capa, ¿de acuerdo? Y en la segunda capa tendremos el resto de información del artículo 13 o del artículo 14, según se trate, ¿de acuerdo? Entonces, en la inmensa mayoría de los casos, será tan sencillo como en una primera capa, identidad del responsable, finalidad del tratamiento, posibilidad de ejercitar los derechos y remisión a una segunda capa. De esta forma es mucho más sencillo y mucho más comercial que no dar toda la información de una tirada que puede ser un poco farragosa, ¿de acuerdo? Entonces aquí os hemos incluido algunos ejemplos de primera capa, ¿de acuerdo? Aquí veis un ejemplo, Fundación Iguana, en calidad del responsable del tratamiento, ¿de acuerdo? Aquí ya estamos identificando al responsable. Fijaros que solo lo estamos identificando, pero no estamos dando sus datos de contacto, ¿de acuerdo? Ni su denominación social completa. Eso iría en la segunda capa, ¿de acuerdo? Y tratará los datos personales para gestionar la prestación de los servicios solicitados. Aquí, con esta última parte de la frase, estamos ya dando la finalidad del tratamiento. Fijaros además que identificamos la finalidad, pero no es necesario que incluyamos la base jurídica legitimadora. La base jurídica legitimadora irá también en la segunda capa, ¿de acuerdo? Que la queréis incluir aquí, como alguna gente hace, oye, pues
bien, incluidla, pero que sepáis que no es necesario, ¿de acuerdo? Podrás ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, etcétera, ¿de acuerdo? Dirigiendo tu petición a la siguiente dirección de correo electrónico y la dirección de correo electrónico, ¿de acuerdo? Tercer dato, posibilidad de ejercitar los derechos. Aquí incluso, si quisierais, o si estáis, si tenéis poco espacio, lo podéis reducir incluso más. Por ejemplo, podríamos decir, podrás ejercitar tus derechos de protección de datos en esta dirección, ¿de acuerdo? Y dar la dirección. Y finalmente, en la última línea, tenéis la remisión a la segunda capa, donde está el resto de información. Pues encontrarás más información sobre el tratamiento de tus datos personales en el siguiente enlace. E incluimos el enlace o una dirección donde se pueda acceder al resto de información. Aquí tenéis un cartel que supongo que os es familiar, que es el cartel de videovigilancia, ¿de acuerdo? Y que al final lo hemos incluido porque no deja de ser una primera capa informativa. Porque claro, la videovigilancia o la grabación de imágenes también es un tratamiento de datos personales. La imagen es un dato de carácter personal, ¿de acuerdo? Y en la medida en que se graba o en que se capta, estamos tratando esa imagen, ese dato personal y, por tanto, debemos cumplir con el deber de información. Imaginaros que en este cartel tuviéramos que incluir toda la información del artículo 13. Sería inviable, ¿de acuerdo? Entonces, mediante este cartel, veis que tenemos el apartado responsable, donde identificamos al responsable, ¿de acuerdo? Las letras zona videovigilada junto con el símbolo que nos indican la finalidad del tratamiento, es decir, captación de imágenes para fines de videovigilancia, es decir, para preservar la seguridad del espacio. Después, apartado para los derechos de protección de datos y remisión a una segunda capa informativa. Vale, entonces, si optamos por la opción de las dos capas, cuando lleguemos a la segunda capa tenemos que proporcionar toda la información que ya hemos visto al inicio del artículo 13. Aquí en el primer punto debe ser completa. ¿Por qué debe ser completa? Porque debemos proporcionar toda la información del artículo 13, es decir, no por el hecho de que hayamos proporcionado alguna información en la primera capa, vamos a dejar de proporcionarla en la segunda capa. En esta segunda capa se debe contener toda la información del artículo 13 del reglamento. Aquí os ponemos lenguaje claro, conciso y comprensible, preguntas y respuestas. Es decir, hay que vigilar la audiencia a la que vamos a dirigirnos cuando informamos. Vamos a tener que intentar valorar la redacción de la política de privacidad o de la comunicación en la que se incluya toda la información. Intentar eliminar pues, cualquier tipo de jerga legal, redacciones que puedan ser pues, un poco confusas, evitar, por ejemplo, utilizar frases en pasivo. Y una de las maneras que hemos puesto aquí, preguntas y respuestas, es una manera sencilla y fácil que puede hacer que puedas llegar a entender o hacer comprensible la información que se proporciona a través de la segunda capa. Aquí ponemos responsable. ¿Por qué ponemos responsable? Porque, como ha dicho bien Manel antes, en la primera capa hemos identificado únicamente el nombre del responsable del tratamiento. Aquí ya tenemos que poner dirección postal y, si se dispone de ella, pues dirección electrónica. Es decir, tenemos que poner toda la información del responsable del tratamiento. Finalidad, pues lo mismo, no incluir finalidades demasiado genéricas. Por ejemplo, pensad que la persona que recibe esta información debe de estar en posición de poder saber qué se va a hacer con sus datos. Entonces, unas finalidades muy genéricas que no permitan conocer qué se va a hacer con esos datos, en principio no cumplirían. Por ejemplo, voy a utilizar tus datos para desarrollar nuevos servicios, sin decir cuáles, o para fines de investigación, sin decir investigación en qué. Es decir, hay que vigilar y pensar y ponerse en la situación de la persona que recibe aquella información, de saber si aquella información que le estamos transmitiendo le permite saber qué es lo que se va a hacer con sus datos, para qué finalidades lo vamos a tratar. Siguiente punto, la base jurídica. Aquí ya hemos dicho que en la primera capa no hace falta ponerla, pero bueno, la podemos poner, pero no es obligatorio. En la segunda capa sí que tenemos que ponerla y aquí un poco nos remitimos a lo que hemos explicado antes.
hay que determinar y explicar bien cuál es la base jurídica que nos permite tratar esos datos y, por tanto, pues si es el contrato, identificar el contrato. Si es la obligación legal, pues identificar aquella norma. Y si es el interés legítimo, pues también identificar aquel interés legítimo que tiene el responsable del tratamiento y un poco, si se puede, que también intentar poner el por qué ese interés legítimo, ¿no? Pues en cierto modo prevalece por encima del que sería el derecho a la protección de datos del usuario. Es decir, un poco el resumen de esa ponderación que haya podido hacer el responsable del tratamiento para poder llegar a la conclusión que aquello que legitima o que le habilita para llegar a hacer ese tratamiento es ese interés legítimo que tiene el responsable. Otra de las cosas que hay que poner es cuando la información que se solicita, pues si es necesaria o no para poder tratar los datos y, por lo tanto, si la persona que está facilitando los datos está obligada o no. Por ejemplo, si no me das los datos para poder formalizar el contrato, yo no voy a poder formalizar el contrato. Esta información me la tienes que proporcionar, porque si no me la proporcionas yo no puedo formalizar el contrato y, por tanto, no puedo ejecutarlo y, por tanto, no puedo llevar a cabo el tratamiento. Conviene también informar sobre la existencia de encargados del tratamiento. Como mínimo, pues decir pues, que se van a utilizar proveedores de servicios y que esos van a actuar en calidad de encargados del tratamiento. Y también, si realizamos transferencias internacionales, como hemos dicho antes, indicar también el mecanismo de cobertura. En función del país, que también ya lo hemos dicho antes, pero bueno, en función del país que utilicemos, puede ser que hay un mecanismo de cobertura u otro. Entonces, aquí en la información pues tenemos que informar para que el usuario pueda conocer todas las medidas que se van a tomar en cuanto a esa transferencia internacional respecto de sus datos. Sí, antes de pasar al siguiente punto, simplemente por si os lo preguntáis, ¿qué era el formato del que hablábamos, preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Pues sobre cada uno de los puntos de los que tenemos que informar, que hemos visto del artículo 13 y 14 al principio, ¿no? Recordáis, responsable del tratamiento, finalidad, conservación de los datos, derechos, etcétera, etcétera. Pues plantearlo como formato pregunta y respuesta. Pues, por ejemplo, ¿quién es el responsable del tratamiento de mis datos? Como título. Y a continuación, el responsable del tratamiento de mis datos es Fundación, la que sea, con dirección de contacto en tal calle y correo electrónico tal. Siguiente, ¿dónde puedo contactar con el delegado de protección de datos? Puedo contactar con el delegado en tal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pasando al tercer bloque, ¿de acuerdo? Hemos visto de qué tenemos que informar, cómo podemos presentar esa información en una sola vez o en dos capas. Siguiente, ¿cuándo tenemos que informar? ¿Cuándo tenemos que dar esta información? Aquí hay dos supuestos, ¿de acuerdo? Dependiendo de si estamos ante un artículo 13, es decir, cuando hemos obtenido los datos directamente del interesado, o ante un artículo 14, cuando un tercero nos ha dado esos datos, ¿de acuerdo? Artículo 13. Como regla general, deberemos dar esa información al interesado, al titular de los datos, con carácter previo al tratamiento, ¿de acuerdo? En el momento en que los datos se obtengan, tal y como dice el artículo 13. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica de que lo tengamos que dar antes del tratamiento? Bueno, pues porque así el interesado va a saber cómo vamos a tratar sus datos y podrá decidir si seguir adelante o si, por el contrario, pues dice, oye, pues mira, es que se prevén unos tratamientos muy agresivos, va a haber transferencias internacionales de datos a Estados Unidos, como comentaba Rosa antes en el chat, oye, pues no me interesa, yo no me meto aquí, no suscribo este contrato, ¿de acuerdo? Esta es un poco la lógica. Segundo supuesto, artículo 14, cuando hemos obtenido los datos de un tercero, ¿de acuerdo? Aquí, lógicamente, como nos los ha facilitado un tercero, no podremos dar la información antes de que se produzca el tratamiento, porque sería imposible, ¿de acuerdo? Entonces, el artículo 14 nos dice, oye, responsable, tienes que dar esta información en un máximo de un mes desde que hayas obtenido los datos personales. Es decir, desde que ese tercero te haya facilitado los datos personales, vamos a tener un mes para dar la información del artículo 14. Como toda regla general, también tiene unas excepciones, ¿de acuerdo? Que las podemos encontrar en el propio artículo 14. Deberemos dar la información antes del plazo de ese mes, ¿de acuerdo? Si debemos utilizar los datos para comunicarnos con el interesado antes del mes.
Siguiendo con el ejemplo que poníamos al principio, imaginaros que contratáis a una empresa, ¿de acuerdo?, de selección de personal para que os vaya pasando currículums. Esta empresa os pasa currículums de candidatos, ¿de acuerdo? Por tanto, estáis ante un supuesto del artículo 14, como explicábamos antes. Regla general, desde que recibís el currículum con los datos tenéis un mes para dar la información del artículo 14. No obstante, imaginaros que a la semana queréis contactar con ese candidato, pues porque su perfil os ha gustado y pues entendéis que se ajusta a vuestras necesidades y le mandáis un mensaje para hacer una entrevista. ¿De acuerdo? Como esa comunicación se produce antes del mes desde la obtención, ¿de acuerdo?, junto con la comunicación ya deberéis dar toda la información de protección de datos. No podréis esperar al mes previsto en la regla general. Segunda excepción, ¿de acuerdo? También, si antes de ese mes, desde la obtención de los datos, comunicáis estos datos a otro tercero, ¿de acuerdo? Volvéis a ceder los datos a otro responsable del tratamiento. Entonces, deberíais realizar la comunicación del artículo 14 con anterioridad al mes. Teniendo en cuenta el tipo de negocio y sector en el que actuáis, creemos que la excepción que tiene más posibilidades de aplicar es la que está prevista en la letra A, la primera. La segunda no creemos que se suele dar mucho en la práctica, o al menos en vuestra práctica, pero bueno, la hemos puesto para que la conozcáis. Vale. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la obligación de informar. Aquí os decimos, el deber de información se aplica a lo largo de todo el ciclo de vida del tratamiento. ¿Esto qué significa? Pues que en cierto modo tenemos que garantizar, ¿no?, pues que los usuarios respecto de los que tratamos los datos pues están informados de esos tratamientos que hemos llevado a cabo. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, si hay cambios en la política, ¿tengo que informar? Pues bien, en principio sí que habría que informar. Aquí nos podemos preguntar, pero bueno, ¿en cualquier caso tengo que informar? Obviamente dependerá del caso. Pero, por ejemplo, no es lo mismo que llevemos a cabo un cambio en la identidad del responsable del tratamiento, o un cambio en las finalidades del tratamiento, o un cambio en la forma en la que pueden ejercitar los derechos los usuarios, que son elementos que son relevantes y que, por tanto, esta información debe ser conocida por el usuario, que, por ejemplo, a lo mejor un error tipográfico que nos hemos dado cuenta que hemos escrito mal una palabra en la política de privacidad. Por tanto, en principio, es recomendable que cada vez que haya un cambio en la política de privacidad se informe. ¿Cómo y cuándo comunicar el cambio? Pues comunicar el cambio se tiene que hacer de una forma que el usuario, cuando lo reciba, sepa que se está comunicando un cambio en esa política de privacidad. Si el cambio es relevante, pues siempre con suficiente antelación a que ese tratamiento, a ese cambio se lleve a cabo para que el usuario pueda conocerlo y, por tanto, pueda, lo que decíamos antes, actuar en consecuencia, ¿no? Hacerlo de una manera también que el cambio no pase inadvertido. Esto está muy relacionado con que la comunicación sea específicamente dirigida a, oye, te voy a informar de que he hecho un cambio en la información en cuanto al tratamiento de datos. Y en el último punto os incluíamos lo de valorar, refrescar la información de forma periódica. Esto va un poco ligado con el primer punto que os hemos indicado del deber de información se aplica a lo largo de todo el ciclo de vida del tratamiento. Es decir, no porque hayamos informado una vez y no vayamos a cambiar nunca más la política de privacidad, nos vamos a desentender. Bueno, yo ya le informé hace 4 años. Es decir, es recomendable, en cierto modo, pues hacer ciertos refrescos para poder siempre estar en disposición de acreditar pues que como responsable del tratamiento hemos tenido esa responsabilidad, de esa diligencia de que los titulares, los sujetos interesados, titulares de los datos respecto de los cuales estamos tratando, pues tienen esa información en cuanto al tratamiento de los datos de carácter personal. Aquí a continuación os hemos puesto un ejemplo, porque hoy entrando en WhatsApp, no sé si lo habéis visto, a nosotros nos ha aparecido en el margen superior de la pantalla un aviso, ¿de acuerdo?, relativo a la política de privacidad. Entonces, si le dais al aviso, era precisamente que se nos estaba informando sobre cambios en la política de privacidad. Es decir, lo que estaba comentando Sonia en la diapositiva anterior, ¿de acuerdo? Veis aquí
en la imagen que aparece a la izquierda de la pantalla, ¿no? Que se dice, estamos actualizando nuestra política de privacidad, ¿de acuerdo?, para las personas que residen en la región europea. Aquí tenemos un enlace, entiendo, a la nueva política de privacidad con los cambios, ¿de acuerdo? Y además, si nos vamos a la imagen que aparece en la parte derecha de la pantalla, vemos cómo, para facilitarnos el trabajo y para ser más transparentes, ¿de acuerdo?, WhatsApp nos hace un resumen sobre aquellos aspectos de la política de privacidad que se han visto modificados, para que no tengamos que ir, obviamente, pues, a la política de privacidad comparando la nueva versión con la antigua versión para ver aquello en lo que ha cambiado, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí de la derecha estaría vinculada con el principio de transparencia sobre el que luego vamos a hablar un poco. Entonces, siguiente diapositiva, hemos visto cuándo tenemos la obligación de informar, ¿de acuerdo? Pero también habrá supuestos excepcionales, ¿de acuerdo?, en los que no estaremos obligados a informar. No deberemos, no será necesario que cumplamos con la obligación de información de los artículos 13 y 14, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son estas excepciones? Primera, si el interesado, primera y más común, si el interesado ya dispone de la información, es decir, un ejemplo absurdo, ¿de acuerdo? Imaginaros, hablábamos antes de los tratamientos de datos que realizáis respecto de vuestros empleados en la fundación o asociación. Les vais a informar normalmente sobre estos tratamientos en un primer momento, ¿de acuerdo?, cuando se firme el contrato de trabajo. El contrato de trabajo normalmente o debería incluir una cláusula de protección de datos. ¿Cuál es la función de esa cláusula? Informar al empleado, ¿de acuerdo?, de todos los tratamientos que vais a llevar a cabo, es decir, cumplir con el deber de información que hemos visto. Ahí, por ejemplo, bueno, os vamos a pasar un modelo de cláusula para empleados, ¿de acuerdo?, pero ahí, entre otras cosas, se le va a informar de, oye, pues vamos, empleado, vamos a tratar tus datos personales para poder pagarte cada mes. Evidentemente, en una relación laboral que se alarga, ¿de acuerdo?, en el tiempo, en el que van pasando los meses, en cada mes va a haber un tratamiento de esos datos, por ejemplo, para pagar o para elaborar la nómina. No es necesario que vayamos cada mes repitiéndole la información cada vez que se produzca un tratamiento. ¿Por qué? Pues porque ya le hemos informado en un primer momento. El interesado, en este caso el empleado, ya dispone de la información. No es necesario repetirla, ¿de acuerdo? Ese sería un ejemplo, ¿de acuerdo?, paradigmático de esta primera excepción, cuando ya dispone de la información. Segunda excepción, por imperativo legal, es decir, estamos en casos limitados, ¿de acuerdo?, donde hay una norma especial, ¿de acuerdo?, que nos dice que no tenemos que cumplir con esa obligación de información. Por ejemplo, la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, ¿de acuerdo?, nos dice, en virtud de lo dispuesto en el artículo 24.1, ¿de acuerdo?, y en relación con las obligaciones a las que se refiere el apartado anterior, no será de aplicación al tratamiento de datos la obligación de información prevista en el artículo 5 de la Ley 1599, ya derogada, sería como si dijera en el artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos. Es decir, aquí no informamos porque tenemos una norma que nos dice, oye, aquí no tienes que informar, ¿de acuerdo? Supuestos tasados. Y tercera excepción, ¿de acuerdo? Otros casos, ¿no?, pues en los que cumplir con esa obligación de información sería imposible o supondría un esfuerzo desproporcionado, imposibilitaría o obstaculizaría gravemente el logro de los objetivos del tratamiento, ¿de acuerdo? Están listadas en el artículo 14 del reglamento. Aquí simplemente avisaros que no es habitual aplicar estas excepciones, ¿de acuerdo? Y que, como toda excepción, debe ser interpretada de forma restrictiva, ¿de acuerdo? Entonces van a ser muy pocos los casos y va a ser muy difícil o bastante difícil justificar que nos encontramos ante una de estas excepciones, con lo cual, regla general, siempre informar. Vale. Y ahora llegamos al segundo pilar de la ponencia de hoy, ¿no? Hemos dicho que hablaríamos del deber de información y también del principio de transparencia. ¿Por qué? Pues porque el principio de transparencia también está recogido en el reglamento y porque dar la información de cualquier manera no vale. Es decir, hay que cumplir con lo que se dispone en el artículo 12.1
que nos establece pues, que la información tiene que ser concisa, transparente, inteligible, de fácil acceso, en lenguaje claro y sencillo. Es decir, perdón, no le... Es decir, hacer la información que sea comprensible. Aquí hay una serie de elementos a tener en cuenta. La fatiga informativa. ¿Qué significa la fatiga informativa? Bien, hay veces, probablemente todos nos hemos encontrado, entramos en una política de privacidad y es como letra pequeña, todo superpuesto, bueno, no encontramos nada. Es decir, hay que evitar esa fatiga informativa que hace que el usuario, en este caso el titular de los datos, pues ya deje de leer porque no sabe encontrar qué es aquello que necesita buscar. Tiene que ser diferenciar la información de privacidad diferenciada de otro tipo de información. Por ejemplo, no mezclemos la información de privacidad con las condiciones generales en un contrato o con la política de cookies. Es decir, que el usuario pueda saber y pueda encontrar dónde tiene. Aquí tengo mis condiciones generales, aquí tengo el epígrafe con la política de privacidad y aquí tengo otra política. Es decir, no mezclarlo de forma que sea confuso y que el usuario no pueda llegar claramente a encontrar esa información. Esto lo ligamos con el siguiente punto, que dice comprensible al integrante medio de la audiencia objetivo. Es decir, también hay que tener en cuenta a quién va dirigida esa información. Y en función de quién vaya dirigida la información, pues también tenemos que adaptarla. Y también tenemos que tener en cuenta no solo al usuario que va dirigida, sino también al medio en el que vamos a utilizarla. Por ejemplo, si voy a poner esa información en una página web, pues procurar que siempre esté visible el link con el enlace a la política de privacidad. ¿Que va a ser una aplicación? Pues voy a poner esa política de privacidad que se descargue con carácter previo a descargarme yo esa aplicación, para que cuando yo le dé al botón de descarga de la aplicación, porque ya haya aceptado que quiero esta aplicación, pues sepa en qué condiciones o de qué manera se van a tratar mis datos de carácter personal. E igualmente, luego dentro de la aplicación tendría que hacerlo de tal forma que siempre ese link fuese de fácil acceso. De hecho, en las directrices siempre se establece que una manera de garantizar pues, que ese acceso a la información es sencillo o es de fácil acceso, no es complicado, es cuando la información la tenemos en lo que se dice a 2 clics. Más allá de lo que serían 2 clics, ya podemos decir pues, que, bueno, pues, que no es una forma de acceso sencilla de la información. Vale, y lo que os decíamos, facilitarse siempre de la forma más sencilla posible. Evitar relaciones y estructuras lingüísticas complejas, lo que decíamos antes. Evitar cualquier tipo de frases en formas pasivas. Mirar sobre todo que las finalidades y las bases jurídicas, que al final es uno de los elementos más importantes, porque al final lo que significa es, con la finalidad lo que identificamos es qué voy a hacer con tus datos, que eso quede clarísimo, que esté explicado de forma que no pueda albergar dudas en cuanto a si en esa descripción ¿no? Pueden haber finalidades o tratamientos que a lo mejor un usuario nunca podría haber esperado que eso se pudiese llevar a cabo. Tener en cuenta también el lenguaje en cuanto al destinatario. No es lo mismo si hacemos una política de privacidad que podemos tener como destinatarios a niños, ¿vale? Aunque luego sepamos que la política de privacidad y los niños de cierta edad pues pueden no necesitar la autorización de los padres para consentir a determinados tratamientos, eso no significa que la información no pueda dirigirse a esos niños, a esos menores. Y por tanto, si hacemos un tratamiento pues, que implique el tratamiento de datos de menores, pues también tendremos que tener eso en cuenta a la hora de redactar. Otro elemento a tener muy en cuenta, evitar frases o expresiones de posibilidad, de ambigüedad. Podemos tratar tus datos, podría, frecuentemente posible. Es decir, todas estas expresiones que no dan certeza en cuanto a cuál va a ser el tipo de datos que vamos a tratar, la finalidad para la que la vamos a tratar, las sesiones que vamos a hacer. Todo esto hay que intentar evitarlo, porque todo esto lo que hace es generar cierta incertidumbre y a la vez no ser transparentes y por tanto no se permite cumplir o
Sí, dicho así, no cumpliríamos totalmente o estrictamente con el principio de transparencia porque no estaríamos siendo totalmente transparentes con lo que hacemos con los datos. Evitar lenguaje de terminología excesivamente legal o técnica, esto ya lo hemos dicho, y bueno, en el caso de que hagamos traducciones, pues intentemos que sean fieles a las otras versiones en respecto de las que son traducciones, pues para que no puedan haber ambigüedades en cuanto a lo que me dicen en una versión castellana es una cosa, pero cuando me voy a la versión inglesa, pues es otra cosa distinta o es mucho más amplia o mucho más vaga. Todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta por lo que decíamos, porque el responsable del tratamiento sí tiene una obligación de dar cierta información, pero también tiene la información también tiene la obligación de poder acreditar que no solo la ha dado, sino que quien la ha recibido la ha entendido. Entonces, y ahí es donde entra el principio de transparencia, ¿no? Para poder garantizar pues, que no solo doy la información, sino que es comprensible a la audiencia a quien va a dirigir esa información. Sí, aquí simplemente una reflexión final en línea con lo que decía Sonia, y es la relación entre la obligación de información y el principio de transparencia. Es decir, las dos cuestiones que hemos visto en la ponencia de hoy. ¿De acuerdo? Obligación de información y principio de transparencia están íntimamente ligados, ¿de acuerdo? Pero también son autónomos en el siguiente sentido. Es decir, nosotros podemos cumplir con la obligación de información y dar toda la información del artículo 13 o del artículo 14, según aplique, pero dar esta información, de una forma que no sea clara, que no sea transparente, ¿de acuerdo? Estaremos cumpliendo con el deber de información, pero estaremos incumpliendo el principio de transparencia, ¿de acuerdo? El principio de transparencia, y por eso queríamos hacer una mención especial hoy, creemos que es un reto para fundaciones o para asociaciones como vosotros. Pues, ¿por qué? Porque pues, podéis tratar con menores, ¿de acuerdo? A lo mejor otras fundaciones tratan con personas que no entienden alguna de las lenguas oficiales que se hablan en España, con discapacitados intelectuales, ¿de acuerdo? Todas estas personas, ¿de acuerdo? También deben ser capaces de entender, o dicho de otra forma, la información debe presentárseles de una forma, ¿de acuerdo?, que posibilite su entendimiento. Entonces, a lo mejor llegamos a la conclusión, y volviendo al principio de la sesión, cuando hablábamos sobre cómo podíamos presentar esta información, que para un determinado colectivo quizá la forma más transparente de presentarla no es como la típica política de privacidad escrita con preguntas y respuestas, como decíamos antes, sino que a lo mejor decimos, oye, pues para que sea más transparente para este colectivo, vamos a incluir una política con unos iconos o con ciertos dibujos para, por ejemplo, si nos estamos dirigiendo a niños, para captar su atención, tamaño de letra más grande, colores, lenguaje más sencillo, oraciones más breves, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Por eso, está bien centrarnos en la obligación de información, ¿de acuerdo? Evidentemente tenemos que cumplir con la misma, pero no caigamos en el error de olvidarnos del principio de transparencia, ¿de acuerdo? Las dos son complementarias. Entonces, ya acabando, y antes del turno de preguntas y respuestas, simplemente indicaros que después de la sesión os vamos a facilitar los siguientes formularios, ¿de acuerdo? Al principio de la sesión de hoy decíamos que el deber de información y el principio de transparencia no solo se plasman, que también en la típica política de privacidad de una página web, sino que dependiendo del tipo de tratamientos que pretendan cubrir, pueden tener distintas manifestaciones, ¿de acuerdo? Y pueden adoptar distintas formas, ¿de acuerdo? Pues bien, nos vamos a pasar un modelo de política de privacidad, ¿de acuerdo? Un modelo de primera capa informativa, un modelo de cláusula de los firmantes, que ahora os explicamos qué es, y un modelo de cláusula informativa para los trabajadores. Con cláusula de los firmantes nos referimos a la típica cláusula que se suele incluir en los contratos, ¿de acuerdo?, que viene a cubrir el tratamiento de los datos personales de las personas físicas que actúan en representación de las personas jurídicas que firman el contrato o que intervienen en la relación contractual. Como sabréis, los datos personales, por definición, solo lo son de personas físicas, es decir, las personas jurídicas, las empresas o fundaciones, asociaciones, no son sujeto de datos personales.
pero los individuos que trabajan para esas sociedades sí que lo son. Pues, por ejemplo, típico correo electrónico corporativo con nombre y apellido, ¿de acuerdo? DNI que puede constar en un contrato, etcétera, etcétera. Pues esta cláusula viene a cubrir este supuesto, ¿no? Entonces, aquí al final os hemos incluido unos enlaces con materiales. Os hemos incluido el enlace al Reglamento General de Protección de Datos, donde encontraréis los artículos 13 y 14 y el 12 sobre transparencia, un enlace a la Ley Orgánica de Protección de Datos española y luego unas directrices sobre transparencia del antiguo grupo de trabajo del artículo 29 y una guía para el cumplimiento del deber de informar publicada por la Agencia Española de Protección de Datos. En cuanto a esta guía, simplemente indicar que en la medida en que está redactada con anterioridad al desarrollo de la ley orgánica, a lo mejor podéis encontrar que, por ejemplo, en cuanto a la información que se debe de proporcionar en la primera capa, puede diferir un poco por cuanto cuando se desarrolló, cuando se creó esta guía, pues aún solo teníamos el reglamento y no la ley orgánica. Pero más allá de eso, bueno, simplemente que lo tengáis en cuenta. Si veis alguna disparidad que pueda haber en cuanto a la ley orgánica con esta guía, básicamente es por esto. Pero lo que es el grueso de la guía, pues obviamente sirve porque está redactada a la luz del reglamento. Entonces, si queréis, antes de las preguntas y respuestas, en caso de que tengáis algunas, creo que os mandaremos una comunicación escrita. Corrígenos, Lola, si nos equivocamos, con las instrucciones para el caso práctico que será objeto de la segunda sesión. Pero básicamente os vamos a facilitar un formulario que deberéis completar con los tratamientos de datos que llevéis a cabo en el marco de vuestras fundaciones para así cumplir con el deber de información. Será una cláusula informativa. Sí, así es. Vamos, esos documentos os llegarán como siempre después de la sesión. No sé si quizá queréis o podéis compartir a lo mejor alguno de las instrucciones o el modelo, o creéis que si está suficientemente claro podemos pasar al turno de preguntas y dejamos de grabar, pero por si queréis mostrar el documento para que todo el mundo se familiarice con él o lo veis que está suficientemente claro. Yo creo que sí, si no lo vamos, es que ahora no lo tenemos aquí, entonces yo creo que ya lo compartiremos y daremos las instrucciones por escrito. En cualquier caso, si hubiera alguna duda después de las instrucciones, pues estamos aquí para solucionarla. Sí, en cualquier caso el documento se ha preparado para que sea, es decir, con explicaciones, notas a pie, con brackets para que indicando qué es lo que se tiene que completar, etcétera. Perfecto. Entonces, siguiendo un poco lo que es el hilo del artículo 13. Sí, vale, aquí perfecto. Es importante, sí, ya lo hemos dicho, y si no lo pondremos también en el correo, que los modelos que os vamos a facilitar son esos, son modelos pensados para situaciones muy genéricas. Obviamente, cuando los adaptemos a cada caso, puede haber particularidades pues, que necesiten de la intervención de un especialista, ¿no? Lo comentábamos antes. Oye, una cosa es el deber de información, otra distinta es, si hay transferencias internacionales, cubrir esa transferencia internacional o encontrar una base jurídica legitimadora que se ajuste al tratamiento. Todo esto, obviamente, no viene cubierto por el modelo, que solo está pensado para cumplir con el deber de información. ¿De acuerdo? Es importante este punto.